Continuar. Les pido disculpas por la interrupción que hubo en la clase pasada. A veces los médicos recibimos llamadas del departamento de emergencias y tenemos que resolver por teléfono problemas y en eso perdimos siquiera 20 minutos en la clase pasada. Vamos a terminar el tema de hoy, el tema que dejamos pendiente en la clase pasada, que era fisiología de las hormonas pituitarias y nos faltaba revisar un poquito más sobre la TSH, que es otra glicoproteína. Eh, yo les he traído esta imagen que no está en nuestro libro de texto para que ustedes tengan una idea más amplia de en qué consiste esto de que la TSH es una glicoproteína. Una glicoproteína, y TSH no es la única proteína que tiene asociadas moléculas de azúcar a la cadena proteica, ¿no? Al polipéptido, sino que eh, hay muchas proteínas que utilizan esta estrategia de adherirse a oligosacáridos. Entonces, fíjense, aquí está la estructura básica de la TSH. Fíjense, es un heterodímero que tiene una subunidad alfa en rojo y una subunidad beta. Acuérdense que la subunidad beta es la que es específica para la TSH y la subunidad alfa es común a todas las hormonas glicoproteicas. Y aquí está un dibujo que les ilustra por qué se dice que la TSH es una glicoproteína, ¿no? La, la TSH, como dice aquí, tiene 3 sitios en donde se fijan cadenas laterales de oligosacáridos, ¿no es cierto? Entonces aquí tienen una cadena, otra y otra, ¿no es cierto? Entonces fíjense, no vamos a profundizar mucho en esto, pero fíjense cómo la TSH a nivel de en la zona, me parece que es en la zona carboxiterminal, tiene asociadas estos cadenas laterales de oligosacáridos, ¿no? Fíjense, entonces aquí tenemos eh, cadenas de N-acetilglucosamina, glucosaminas, ¿sí? Una forma tiene una fucosa asociada a la glucosamina, ¿sí? Hay 2 glucosaminas. Después vienen 3 manosas, fíjese en 3 manosas. Asociadas a estas manosas aparecen otras acetilglucosaminas. Luego vienen unas moléculas de galactosa y estas parece que son importantes, fíjense. Aquí tenemos acetilgalactosamina, ¿no? Entonces, algunas formas de TSH funcionantes tienen 2 eh, acetilglucosaminas, otras tienen solamente una acetilglucosamina. Y fíjese en lo que pasa cuando la TSH se produce en el hipotiroidismo, es decir, cuando la tiroides falla. Cuando la tiroides falla, parece que la hipófisis produce más TSH, ¿no? Pero el aumento de las concentraciones séricas de TSH parece que también depende no solo de que la hipófisis produce más TSH, sino que la vida media de la TSH circulante se prolonga. ¿Y por qué se prolonga? Porque, fíjense, los residuos de oligosacáridos, las cadenas de oligosacáridos terminales, ¿no es cierto?, son reemplazadas por ácido ciálico. Y se sabe que el ácido ciálico, la TSH es captada por el hígado, por unos receptores especiales, ¿no es cierto?, en donde es catabolizada, destruida. Pero estos receptores hepáticos de TSH captan con más dificultad a la TSH cuando ésta tiene residuos de ácido ciálico.
Entonces, eso explica que la vida media de la TSH aumente en las personas con hipotiroidismo. Y eso explica que las concentraciones séricas de TSH aumenten. Entonces, fíjense en cómo el organismo, ¿no es cierto? Es una máquina que, bueno, exagerando, podríamos decir que exhibe una gran sabiduría, ¿no? Cambia las cadenas laterales de oligosacáridos terminales por ácido siálico y entonces hace que la TSH que se produce dure más, ¿no es cierto? Para que haya mayor estimulación de la hipófisis. Fíjense qué interesante. Una de las utilidades es decir, que estos residuos, estas cadenas laterales de oligosacáridos tienen efectos en la función de la TSH, ¿no? Y finalmente, eh, tenemos que saber que la TSH se une a un receptor que pertenece a la familia de los receptores asociados a la proteína G. Ustedes ya este rato deben ser expertos en esto, porque este es el tema que debían que haber revisado para responder la tarea número 1. Entonces, ustedes ya saben que los receptores asociados a la proteína G o los GPCRs, receptores GPCRs, se caracterizan porque tienen un dominio transmembrana que tiene 7 cadenas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, fíjense. Tiene un dominio extracelular al cual se suele unir, en este caso, la TSH ligando, ¿no es cierto? Y tienen un dominio intracelular, que es el que está en contacto, ¿no es cierto?, con la proteína G, ¿no es cierto? Entonces, aquí está, este es un ejemplo, digamos, este es un diagrama que ilustra qué pasa cuando se une la TSH proteín, al receptor de TSH, ¿no? Lo que sucede es que cuando cuando se une el receptor, la TSH al receptor, ¿no es cierto? Este complejo trimérico se desplaza y se une, el receptor se une a la proteína G alfa, en este caso a la proteína G alfa estimulatoria, fíjense. Cuando se une, entonces se abre un poco, cambia la configuración de la proteína G alfa, ¿no es cierto? Y eso hace que el GDP que estaba aquí salga y entra GTP, una nueva molécula, pero cargada eléctricamente. Y entonces cuando, la proteína G alfa estimulatoria se carga con el GTP, se disocia de las otras dos proteínas beta y gamma, ¿no es cierto? Se disocia, fíjense, y es capaz de activar, ¿no es cierto?, a esta enzima, ¿no es cierto?, que es la adenilato ciclasa, que es una proteína anclada a la membrana, una enzima que es capaz de transformar el ATP en AMP cíclico. Fíjese. Eventualmente la actividad del GTP se acaba y entonces la subunidad alfa se reintegra nuevamente a para formar el complejo heterotrimérico alfa, beta y gamma, ¿no es cierto? Esta es una de las principales vías de estimulación, la producción de AMP cíclico a través de la activación de la adenilato ciclasa. Pero estas proteínas, esta proteína alfa estimulatoria también puede estimular los canales del calcio, ¿no es cierto? O también puede estimular otras proteínas transmembrana y otros sistemas de transmisión de señal intracelulares. Estos son, digamos, todos importantes, pero hay también otros que se pueden estimular por la proteína G alfa, ¿no es cierto? Y entonces fíjense en cómo finalmente se desgasta el fosfato, GTP se convierte en GDP y la proteína vuelve otra vez
a su estado basal, ¿no es cierto? De paso, esta era una de las preguntas que les pedíamos en la tarea número 1, ¿no? La estimulación de la TSH a este receptor en la tiroides produce 2 cosas. Primero, proliferación celular. Por eso es que en pacientes con hipotiroidismo primario, muchos tienen bocio. El bocio se explica por un exceso de TSH. Esa TSH está produciéndose, ¿no es cierto?, porque hay una deficiencia de hormonas tiroideas. Entonces, se activa es una especie de retroalimentación negativa, ¿no? Perdón, de retroalimentación positiva. La deficiencia de T4 y de T3 activa al hipotálamo y a la hipófisis a producir más TSH para que la tiroides trabaje mejor. Ese es un efecto. Y el otro efecto de la TSH, aparte de que la tiroides crece, es que se activan todas las enzimas y las proteínas necesarias para la síntesis de las hormonas tiroideas, ¿no? Esto ya veremos en otro seminario. De modo que esa es la TSH, una glicoproteína heterodimérica. Y para acabar este capítulo, quiero presentarles este gráfico que quiero que pongan mucha atención, porque hoy mismo vamos a comenzar el nuevo capítulo de nuestro libro de texto y hay una tarea que se va a abrir hoy o mañana, lo más probable es que sea hoy, una nueva tarea en la que ustedes tendrán que interpretar unos resultados de laboratorio. Entonces aquí tienen ustedes los resultados que van a tener que interpretar, ¿no es cierto? Entonces, siguiendo el consejo del experto que escribía el capítulo anterior, que nos decía que se puede sacar mucha información, ¿no es cierto?, cuando se miden de forma simultánea, ¿no es cierto?, dos componentes del eje hormonal, ¿no es cierto? Uno puede saber en dónde está el problema. Entonces, esta es la tarea que van a ustedes. Entonces, fíjense cómo yo les doy un grupo de resultados y ustedes en base al análisis de los resultados tendrán que dar sus diagnósticos. Para ese trabajo es importante este gráfico, fíjense en este gráfico, pongan atención a este gráfico. Este gráfico les va a ayudar a interpretar los exámenes en endocrinología, ¿no? Este gráfico se ajusta bastante a lo que pasa con las hormonas, con los ejes hipofisarios, ¿no? Pongamos, por ejemplo, el caso de la tiroides. Entonces, la tiroides es la glándula blanco y la hormona trófica, ¿no es cierto?, sería la TSH, ¿no es cierto? Entonces, la hormona de la glándula blanco, el nivel de la hormona de la glándula blanco, si estamos hablando de la tiroides, entonces estamos hablando de la T4, que es la principal hormona, la tiroxina, ¿no es cierto? Aquí estaría la tiroxina. La tiroxina puede estar normal, baja o alta en un paciente. Y la TSH, que sería el nivel de la hormona trófica, la TSH en este caso, la TSH en un paciente puede estar normal, baja o alta, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un paciente que tiene la T4 baja, tiene un hipotiroidismo, ¿no es cierto? Pero este es parte de la información, ¿no es cierto? Tenemos que determinar también si el hipotiroidismo es por un fallo de la tiroides o por un fallo central, ya sea en el hipotálamo o en hipófisis, ¿no es cierto? Si el problema es en la tiroides, que es lo más frecuente, entonces la TSH va a estar alta, ¿no es cierto? Porque la deficiencia de hormona tiroidea produce una retroalimentación negativa a nivel de la hipófisis y la TSH está alta, ¿no es cierto? Entonces la combinación de T4 baja con TSH alta nos indica que el paciente tiene, primero, un hipotiroidismo y segundo, que es un hipotiroidismo primario,
primario. El problema está en la tiroides. Ahora, podemos tener otro paciente que tiene la T4 baja, ¿no es cierto? La T4 baja y la TSH baja. Entonces, ahí decimos nosotros que el problema es central, ¿no es cierto? La glándula no está funcionando porque no tiene suficiente estimulación pituitaria de TSH. Ese es un típico hipotiroidismo central, ¿no es cierto? Y entonces las causas de estos dos trastornos son completamente diferentes, ¿no? Este paciente puede tener un tumor en la hipófisis, ¿no es cierto? Y ese tumor puede ser quirúrgico, es decir, que uno no puede equivocarse, uno no puede quedarse con el diagnóstico de hipotiroidismo, uno tiene que saber, el médico tiene que saber si el problema es primario, con TSH aumentada, o central, si es que la TSH está normal o baja. Fíjense, eso es una cosa que a veces cuando uno está comenzando medicina tiene dificultad para comprender. Fíjense, digan ustedes que tienen un paciente con una T4 baja, o sea, tienen un hipotiroidismo, ¿no es cierto? Pero la TSH está normal. Normal quiere decir dentro del rango normal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hipotiroidismo tiene ese paciente? Ese paciente tiene un hipotiroidismo central. ¿Por qué? Porque la TSH, si la T4 está baja, ¿no es cierto? Y la hipófisis funciona bien, la TSH debería estar elevada, ¿no es cierto? Entonces, un nivel normal de TSH es inapropiado para una T4 baja. Inapropiado. Entonces, fíjense en cómo una cosa es que un examen hormonal esté dentro del rango normal y otra cosa es que ese resultado sea apropiado para el nivel de la hormona de la glándula blanco, ¿no es cierto? En este caso, un paciente con hipotiroidismo, con T4 baja, una TSH normal, ¿no es cierto?, no es apropiada. Y peor todavía si es que la TSH está baja, ¿no? Entonces, por eso decimos que una T4 baja con una TSH normal o baja indica un fallo central. Y vámonos al caso contrario. Digamos que tenemos un paciente con tirotoxicosis y tiene la T4 elevada, ¿no es cierto? Entonces, este paciente puede tener un hipertiroidismo primario o central. Primario, si es que la glándula es la que está produciendo demasiadas hormonas. Y central, si es que la glándula está normal, pero hay una excesiva estimulación de TSH, ¿no es cierto? Y entonces se produce un exceso de tiroxina, ¿no es cierto? Digamos, un tumor que produce TSH, produce hipertiroidismo, porque produce TSH sin parar. Entonces, fíjese, en un paciente con la T4 elevada, ¿no es cierto? Si tiene la TSH suprimida, entonces sabemos que es un problema de la tiroides, porque la TSH la hipófisis está respondiendo correctamente. De frente a un exceso de hormonas tiroideas, esas hormonas están haciendo una retroalimentación negativa sobre la hipófisis y la TSH está suprimida. Entonces, la hipófisis está respondiendo correctamente a una situación de hipertiroxinemia. Entonces, sabemos que el problema está a nivel tiroideo. Pero otro paciente puede tener una tirotoxicosis con una T4 alta y para nuestra sorpresa, la TSH puede estar normal o alta, fíjense. Entonces, en cualquiera de los dos casos, ese nivel de TSH es inapropiado, ¿no? Porque una hipófisis normal, cuando tiene T4 elevada,
deja de funcionar por la retroalimentación. Si la TSH está detectable o peor todavía, elevada, eso indica que el problema es central, ¿no es cierto? Porque la TSH no se está suprimiendo correctamente de frente a una elevación de la T4. Y este mismo esquema se puede aplicar, ¿no es cierto?, al cortisol y a CTH, o a la testosterona y las gonadotropinas, o al estradiol en una mujer y las gonadotropinas, ¿no es cierto? Y si se ponen a ver, pues algo parecido pasa con otros ejes, ¿no? Eh, entonces, este esquema hay que tenerlo bien claro en general en medicina y en endocrinología. Este esquema tienen que tener ustedes perfectamente claro, ¿no? ¿No es cierto? Especialmente esta discriminación entre normal, rango normal y normal apropiado o no para la situación del paciente, ¿no? Entonces, yo quisiera saber en este punto si es que hay alguna duda respecto a la interpretación de los exámenes en endocrinología utilizando este gráfico. Si está claro lo que les acabo de comentar. Sí, doc. Bueno, si nadie Sí, doc, dice sí. nada y se quedan callados, yo entiendo que está todo perfectamente claro. Vamos a Doctor, pasar ahora por favor, entonces. Perdón. disculpe, doc. Tal vez podría repetir, por favor, la última parte en la que mencionó cuando las glándulas están normales, cuando decía que ya no se da ese feedback no positivo o cuando ya no se da ese feedback en las glándulas, entonces vamos a tener valor normal tanto de TSH como de T4, doc, por favor. Bueno, a ver, ¿qué parte exactamente es la que quieres que te repita? Por ejemplo, no, cuando tenemos un valor muy alto de T4, Ya, pero en los exámenes nos da una TSH normal, doc. ya, perfecto. Entonces, ¿qué pensamos ahí? Ahí tenemos que pensar que el paciente tiene un problema central, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una tiroides que está produciendo demasiadas hormonas, por eso tiene la T4 elevada. Ahora, una hipófisis normal, ¿no es cierto? En un paciente con una hipófisis normal, la TSH debería estar suprimida completamente, ¿no es cierto? Porque el exceso de T4 hace una retroalimentación negativa potente a nivel de la hipófisis y del hipotálamo y se cierra completamente la producción de TSH. Eso es lo normal en pacientes que tienen una hipófisis normal. La hipófisis es exquisitamente sensible a los niveles de T4, ¿no? En cuanto los niveles de T4 están un poquito elevados, ya los niveles de TSH bajan. Entonces, un paciente que tiene una TSH normal con T4 elevada, eso significa que el problema es central, ¿no? Que lo más probable es que el paciente tenga un tumor productor de TSH, ¿no? Y otra explicación también puede ser que el paciente tenga una resistencia a las hormonas tiroideas por una mutación en el receptor de las hormonas, lo que hace que la T4 no pueda hacer la retroalimentación que debería, porque para eso se necesita un receptor normal, ¿no es cierto? ¿Sí te quedó claro ahí? Sí, doc, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, después de eso, vamos a dar paso al segundo tema de este seminario, que es si estoy compartiendo. No, doc. No estoy compartiendo la pantalla. No.
No, doc. Ya. A ver, entonces, vamos a ver. Ahí sí. No, doc. A ver, ahí sí, ya creo que estamos compartiendo. Ahí sí, ¿no es cierto? No, doctor, no está compartiendo. No, doc, ya no ¿No vemos su aparece pantalla. hipopituitarismo? No, doc, todavía no vemos. Ya. Ahí, ¿cómo vamos? Sí, doc, ahorita ya vemos las diapositivas, pero no están en presentación, pero ya están compartiéndose. Ahí sí está bien, ¿no? Sí, sí, doc. Bueno, entonces, en esta clase, lo que queda de esta clase, vamos a ver el tercer tema de nuestro libro de texto, que es el hipopituitarismo, ¿no es cierto? El hipopituitarismo es una situación en la que hay una deficiencia parcial o completa de las hormonas hipofisarias, ¿no? Y el hipopituitarismo se puede deber a un daño de la hipófisis o a una deficiencia parcial o completa de las hormonas liberadoras hipotalámicas, ¿no? Es decir, una lesión hipotalámica puede producir hipopituitarismo, al igual que una lesión hipofisaria. Un paciente puede tener un hipopituitarismo exclusivamente referido, por ejemplo, a las gonadotropinas y tener el resto de la función pituitaria perfectamente normal, ¿no es cierto? O otro paciente puede tener una deficiencia de todas las hormonas hipofisarias, ¿no? Entonces, así es cuando se describe un hipopituitarismo parcial o completo. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con unos exámenes de laboratorio que sugieren un hipopituitarismo, digamos, por ejemplo, un hipotiroidismo central, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, un paciente tendría una T4 baja, ¿no es cierto? Muy probablemente síntomas de hipotiroidismo y una TSH normal, ¿no es cierto? O baja. Eso indicaría que el paciente tiene un hipopituitarismo. Y entonces, en ese caso, ¿no es cierto? Como sabemos que la hipófisis produce por lo menos 6 hormonas diferentes, entonces nos toca investigar cuál es el estado del resto de las hormonas, ¿no? Para ver si el paciente tiene un hipopituitarismo solo de la TSH o también hay deficiencias de otras hormonas, ¿no? Entonces, cuando tenemos pacientes con hipopituitarismo, tenemos que pensar en un diagnóstico diferencial. Y entonces, en ese sentido, las causas de hipopituitarismo se clasifican en diferentes categorías, las categorías, fíjense. Primero, hay defectos del desarrollo y defectos estructurales, ¿no es cierto?, que por lo general aparecen ya desde la infancia, ¿no es cierto? Hay causas traumáticas que pueden producir una lesión de la hipófisis o del hipotálamo,
¿no es cierto? Los tumores son probablemente las causas más frecuentes de hipopituitarismo, ¿sí? Los tumores. Hay también causas inflamatorias e infecciosas, ¿sí? Hay causas vasculares, ¿sí? Vamos a revisar unas pocas. Y también tenemos otras causas infecciosas no señaladas arriba, ¿no? Por lo general en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Causas infecciosas. Pues vamos a revisar cada una de estas causas. En el resto de la clase y en la próxima clase vamos a revisar todas estas causas, menos las causas neoplásicas, ¿sí? Porque el próximo capítulo, luego de hipopituitarismo, vamos a revisar un capítulo más largo que se llama síndromes tumorales de la hipófisis anterior, síndromes tumorales. Entonces ahí vamos a tener la oportunidad de revisar en extenso, ¿no es cierto?, todos los diferentes tipos de tumores que se pueden encontrar, ¿no es cierto?, a nivel de la hipófisis, ¿no es cierto? En este rato, lo que tenemos que recordar claramente es que las causas neoplásicas son una causa frecuente de hipopituitarismo, ¿no? Y aquí hay un detallito que les pongo aquí, que se ha observado que cuando las causas son neoplásicas, o sea, cuando hay un tumor en la hipófisis que explique el hipopituitarismo, por lo general, la deficiencia, ¿no es cierto?, suele tener esta jerarquía. La mayoría de pacientes comienzan con una deficiencia de GH, luego la deficiencia más frecuente es la de gonadotropinas, luego la de TSH y la más rara es la deficiencia de CTH, ¿no es cierto? Entonces, dicen, la deficiencia más frecuente en pacientes con hipopituitarismo por neoplasias es la deficiencia de GH. Y luego la deficiencia de gonadotropinas. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, en los defectos del desarrollo estructurales tenemos defectos de los factores de transcripción que hemos señalado en la clase pasada, que son importantes para la diferenciación de la hipófisis como una estructura como tal, y otros factores más específicos que se encargan de diferenciar grupos especiales de células para comprometerles con la producción de hormonas específicas, ¿no? Como en todo tejido, en la hipófisis también pueden haber problemas con el desarrollo de la glándula, ¿no? Y así podemos observar, por ejemplo, casos de displasia o aplasia, en lo que ya la hipófisis finalmente no se ha formado para nada, ¿no? Dentro de las causas estructurales tenemos, por ejemplo, el enfalocele, el síndrome de Ciriaturca vacía, y también tenemos trastornos hipotalámicos congénitos. Fíjense, trastornos hipotalámicos que producen hipopituitarismo, ¿no es cierto? Trastornos hipotalámicos son, por ejemplo, la displasia cetoóptica que vamos a ver, el síndrome de Prader-Willi, el síndrome de Kallmann, que lo vamos a ver en extenso, ¿no es cierto? Entonces, vamos a revisar con más detalle estas diferentes causas. Fíjense, es importante acordarse de las categorías y las causas dentro de cada categoría, ¿no? Estas también vamos a revisar, ¿sí? Dentro de un momento. Y aquí está una cosa que es muy importante. Yo les he traído este gráfico que no está en el Harrison. Es ya digamos que una diapositiva más para especialistas, ¿no?
Pero estas diapositivas en medicina son bien importantes porque reflejan lo que pasa en la vida real, ¿no? ¿No es cierto? En la vida real, las causas de hipopituitarismo, pues hay causas que son mucho más frecuentes que otras. Entonces, los médicos experimentados, ¿no es cierto?, eh, llegan más rápido al diagnóstico, entre otras cosas porque saben perfectamente cuáles son las causas más frecuentes, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, una cosa es saber cuáles son las causas generales de hipopituitarismo, ¿no es cierto? Y otra cosa es saber esto, ¿no es cierto? Son dos conocimientos complementarios. Este es un estudio publicado en la revista, en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, en el 96. Este es un centro en el que se revisaron 172 pacientes adultos que tuvieron hipopituitarismo. Fíjese, 172 pacientes, que es un número grande de pacientes. Y el propósito de los investigadores fue revisar cuáles fueron las causas, ¿no es cierto? Y cuáles fueron las causas más frecuentes. Entonces, fíjense en qué interesante este estudio, ¿no? ¿Qué encontró? Fíjense, un tumor pituitario, ¿sí? O el tratamiento de ese tumor explicaron el hipopituitarismo en el 76% de pacientes. Por eso les decía yo que las neoplasias, ¿no es cierto?, a nivel del hipófisis o del hipotálamo son las causas más frecuentes de hipopituitarismo. Aquí tienen ustedes la evidencia de esto, ¿no es cierto? Un tumor extrapituitario como el craniofaringioma, que ya veremos en más detalle cuando hablemos de los síndromes tumorales de la hipófisis hipotálamo, explicó el 13%. Fueron de causa desconocida 8%. Fíjense cómo hasta en los mejores hospitales del mundo, a veces, pese a todos los esfuerzos, no se conoce una causa, ¿no? La sarcoidosis, fíjense en la categoría de enfermedades inflamatorias crónicas, 1%, es decir, que se vieron probablemente 2 casos, son causas raras, rarísimas, fíjense. Y el síndrome de Sheehan, que también vamos a revisar este rato, que está en la categoría de las causas vasculares. Fíjense, aquí hubo un paciente, ¿no? Un paciente. Entonces, fíjense cómo en la vida real, aunque las causas de hipopituitarismo en adultos pueden ser innumerables, en la vida real, un tumor pituitario o un tumor extrapituitario, o sea que está cerca de la hipófisis, explican casi el 89% de los casos, ¿no? Fíjense, esto es lo que en la vida real tenemos que saber, ¿no es cierto? Entonces, con esa introducción vamos a ver algunas causas genéticas y alteraciones del desarrollo. Como les decía, la displasia pituitaria puede producir aplasia, hipoplasia o ectopia, ¿sí? Aquí tengo, yo les he traído aquí una resonancia magnética de un caso de un niño que consultó por extrema talla corta, no crecía para nada, tenía una deficiencia de hormona de crecimiento. Y cuando se le hizo una resonancia magnética, lo que se vio fue esto, fíjense. Ahora, para comprender esta imagen, quiero que vean primero esta resonancia magnética, ¿no? Este es un corte sagital, ¿no es cierto? Fíjense, sagital. Aquí está la nariz, este es el cerebelo, este es el tallo, y este es el tallo cerebral, ¿no es cierto? Aquí está el cuerpo calloso, el ventrículo lateral, ¿no es cierto? Entonces aquí está la hipófisis, fíjense, la hipófisis, y podemos ver aquí perfectamente el tallo hipofisario, ¿no es cierto? Aquí está el quiasma óptico y aquí está el hipotálamo. Aquí está la hipófisis, fíjense. La hipófisis en la resonancia magnética, aunque no tenga
contraste con gadolinio, ¿no es cierto? En la resonancia magnética, la neurohipófisis o hipófisis posterior aparece como un punto, ¿no es cierto?, hiperintenso. Fíjense, ahí está la hipófisis posterior. Y esa es una señal que se ve en la resonancia magnética sin contraste, ¿no? Sin contraste. Fíjense, ahí está la hipófisis posterior. Y lo que está por delante es la hipófisis anterior. ¿No es cierto? Fíjense en qué encontraron en este niño. En este niño encontraron con que no había hipófisis. No había hipófisis, fíjense. Lo que sí se vio es la imagen de la neurohipófisis. ¿No es cierto? Nos parece que esta señal hiperintensa, ¿no es cierto?, se produce por las proteínas que le transportan a la hormona antidiurética hasta la hipófisis posterior. Entonces, esa señal sí hay. O sea, este niño en el hipotálamo produce la hormona antidiurética, pero la hormona antidiurética se queda aquí porque no hay el tallo hipofisario y tampoco hay la hipófisis. Entonces, fíjense, un puntito hiperintenso ectópico indica que este paciente tiene una aplasia pituitaria, ¿no? Con hipopituitarismo probablemente completo, ¿no? Fíjense qué interesante este caso de aplasia pituitaria, ¿no? Otra causa genética son pacientes que tienen disfunción hipotalámica, fíjense, son causas de disfunción hipotalámica, ¿no es cierto? Y como consecuencia de esto, hipopituitarismo, por disgenesia del septum pellucidum o cuerpo calloso. Fíjense. Sí, es una anormalidad de la línea media que compromete al hipotálamo y como consecuencia a la hipófisis. Estos casos se conocían ya hace años, pero hace algunos años, hace pocos años, se detectó que estos pacientes tenían mutaciones en un gen que al parecer es muy importante para el normal desarrollo de esta zona del sistema nervioso central, ¿no? El gen HEX-X1. Como este es un gen que es importante para el desarrollo de estructuras de la línea media, estos pacientes con frecuencia tienen paladar hendido, hipertelolismo, sindactilia. No sé si ustedes saben lo que significa sindactilia. Sindactilia significa que les falta un dedo o más, ¿no es cierto? Sindactilia. Y también pueden tener hipoplasia del nervio óptico, o sea, ceguera, ¿no es cierto? Es casos bien complicados, ¿no? Con un fenotipo más o menos complejo, en el que hay también evidencias de un hipopituitarismo, típicamente con deficiencia de hormona antidiurética por la lesión hipotalámica, con deficiencia de GH y a veces deficiencia de TSH. O sea, estos son pacientes que tienen talla corta, ¿no es cierto?, por deficiencia de GH, de hormona de crecimiento, ¿no? Pues fíjense, un niño con paladar rendido, que no está creciendo bien, ¿no es cierto? Y peor todavía, si tiene poliuria, ese paciente tiene casi seguro una displasia septóptica, ¿no? Fíjense, este es el caso de la displasia septóptica. Causas muy raras de hipopituitarismo, ¿no? Pero que conviene mencionarles por tener un conocimiento general. Otras causas genéticas que son de los últimos, descritas en los últimos 10 años, no más, ¿no es cierto? Que han sido descubiertas gracias a las técnicas de recombinación genética que permiten explorar la biología a nivel molecular, ¿no es cierto? Este inmenso panorama molecular nos está permitiendo conocer causas
genéticas de enfermedades que hace años se decía que eran hipopituitarismos idiopáticos, se decía, ¿no es cierto? Es decir, que el paciente tenía en los estudios de imagen una hipófisis normal, ¿no es cierto? Pero algo pasaba que no se producían las hormonas hipofisarias, ¿no? Ahí no había un tumor, no había una malformación, no había un problema vascular, ¿no es cierto? Entonces eran casos de hipopituitarismo idiopático. Ahora sabemos que algunos casos de hipopituitarismo idiopático se deben a mutaciones en estos factores de transcripción específicos para el desarrollo de la hipófisis y para la diferenciación de los diferentes grupos celulares, ¿no es cierto? Son factores de transcripción que aseguran que no solamente que se forme la hipófisis, sino que las diferentes células se comprometan, ¿no es cierto?, en producir cada una de las hormonas específicas, ¿no? Entonces, para eso se requieren unos factores de transcripción específicos para ese tejido. Uno de los más importantes es PIT1. Este es un factor de transcripción, ¿no es cierto?, que es importante para el normal desarrollo de la hipófisis y también es esencial para que haya una diferenciación apropiada de las células que producen GH, prolactina y TSH, ¿no es cierto? Este es un factor de transcripción importante en momentos iniciales de la diferenciación de la hipófisis. Entonces, los pacientes que tienen una deficiencia, una mutación en PIT1, son pacientes que hacen hipopituitarismo con una deficiencia de estas hormonas. Y a veces también puede verse una hipoplasia pituitaria en la resonancia magnética, ¿no? Otro factor de transcripción importante es PROP1. ¿Sí? Parece que PROP1 es un factor de transcripción auxiliar, ¿no es cierto?, que trabaja junto con PIT1. Y entonces, una mutación en PROP1 ocasiona una deficiencia extendida que incluye en este caso también ALH y FSH, fíjense. Y hay un factor de transcripción que es importante para comprometer el funcionamiento de ciertos grupos celulares a la producción específica de ACTH, ¿no? Es decir, son células en las que se activa la transcripción del gene de la pro-opiomelanocortina, ¿no? Y el procesamiento específico de la pro-opiomelanocortina en los diferentes péptidos, pero principalmente en hipófisis ACTH, ¿no? Todo eso requiere que la célula se especialice, ¿no es cierto? Solo las células de la hipófisis que producen ACTH le tienen activo al gen de la pro-opiomelanocortina, ¿no? Ese gen está en estado de heterocromatina, inactivado en el resto de células del organismo, ¿no? Hay ciertos tumores, a veces en el pulmón, en los que este gen se activa, y ahí es cuando se produce el síndrome de ACTH ectópico, ¿no? Es decir, que una célula en el pulmón produce ACTH, pero normalmente el gen de la pro-opiomelanocortina, de donde viene el ACTH, está inactivado, ¿no?, en todas las células del organismo, salvo en las células de la hipófisis que producen ACTH como función central, ¿no es cierto?, como función especializada. Y entonces este factor de transcripción parece que es importante para eso, ¿no es cierto? Entonces, en pacientes que tienen hipopituitarismo y uno no encuentra la causa, ¿no es cierto? En ciertos centros especializados se puede profundizar un poco más para buscar si es que el paciente tiene una mutación. Estas son mutaciones hereditarias, ¿no? Estas no son mutaciones, como se dicen, mutaciones somáticas, ¿no?
Estos son niños que nacen con uno o dos alelos de estos genes defectuosos, ¿no? Ahora quiero que nos enfoquemos en el famoso síndrome de Kallmann. Este es un síndrome raro también, raro, pero se ve de vez en cuando pacientes con síndrome de Kallmann. El síndrome de Kallmann son pacientes que tienen una deficiencia de gonadotropinas. Y la deficiencia de gonadotropinas se debe a que estos pacientes no tienen, ¿no es cierto?, en el hipotálamo, no tienen las neuronas que producen la hormona liberadora de gonadotropinas, ¿no es cierto? GnRH. ¿Cuál es la causa del síndrome de Kallmann? La causa del síndrome de Kallmann es una lesión a nivel del bulbo olfatorio o un defecto genético, ¿no es cierto?, que impide que las neuronas que producen GnRH migren desde el bulbo olfatorio hasta el hipotálamo. Entonces, yo les he traído esta gráfica para que comprendan mejor de qué estamos hablando. Fíjense, aquí está el bulbo olfatorio, ¿no es cierto? Este es el seno etmoidal, ¿no es cierto?, en la base del cráneo. Ahí está lo que se llama la placa cribiforme, ¿no es cierto? ¿Qué significa cribiforme? ¿No es cierto? Que tiene estas cribas, ¿no es cierto? Y ahí viene también la palabra cribar, ¿no es cierto? Cribar. Entonces, esta lámina deja pasar ciertas cosas solamente en estos puntos. Por aquí está cerrado. Solo por estos canales pasa algo. Entonces, esta es una gráfica que ilustra cómo funciona el sistema olfatorio, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tenemos las células olfatorias que están pegadas a la lámina cribiforme, ¿no es cierto? Estos son los receptores olfatorios, las células con receptores olfatorios, que son las que se ponen en contacto con las moléculas odorantes, ¿no es cierto? El contacto de las moléculas odorantes con estas células que tienen estos receptores odorantes produce una descarga eléctrica, ¿no es cierto? Y esa descarga eléctrica viaja por este axón y hace una sinapsis, ¿no es cierto?, con las neuronas del bulbo olfatorio. Y estas neuronas, a su vez, mandan axones largos, fíjense, axones larguísimos, hasta la corteza olfatoria. Entonces, así funciona la transmisión de la señal de una sustancia, ¿no es cierto?, un odorante, ¿no es cierto?, interactuando con los receptores de las células olfatorias que se encuentran en la base de la lámina cribiforme, ¿no? Y aquí está ya, esta es una estructura nerviosa, ¿no?, el bulbo olfatorio, que descansa sobre la placa cribiforme del etmoides, ¿no es cierto? Pues bien, fíjense qué relación tiene con el síndrome de Kallmann. Mucho, porque actualmente sabemos que las neuronas que producen GnRH, que están en el hipotálamo, ¿no es cierto?, migran durante la época fetal desde las placodas olfatorias, ¿no es cierto? O sea, acuérdense, estas neuronas que tienen los receptores odorantes, esas neuronas son las primeras neuronas, son las que hacen contacto o sinapsis con las neuronas del bulbo olfatorio, ¿no es cierto? En estas neuronas olfatorias se desarrollan los precursores de las neuronas de GnRH. Fíjense qué interesante, ¿no? Estas neuronas van madurando, las futuras neuronas productoras de GnRH van madurando y conforme maduras se van desplazando a lo largo, ¿sí?, de los
axones olfatorios, que acuérdense que se van a la corteza olfatoria. Pero estas se quedan a nivel del hipotálamo, estas GNRH, estas neuronas que producen GNRH, y ahí se quedan, ¿no es cierto? Ahí se quedan, ¿no es cierto? Y el rol de estas neuronas es muy importante, no producen GNRH, que es un neuropéptido que viaja a través del tallo pituitario a la hipófisis anterior para estimular la producción de gonadotropinas. Este eje se encuentra operativo ya desde el segundo o tercer trimestre de la vida intrauterina. Este eje está funcionando activamente y luego, durante la época infantil, se apaga debido a señales inhibitorias que llegan de otras partes del sistema nervioso central sobre estas neuronas. Y entonces el eje gonadal se apaga. Pero el eje gonadal está muy activo durante la segunda mitad de la vida intrauterina, ¿no? Y durante la época neonatal. Pero más o menos durante el primer año el eje se apaga, porque el generador de pulsos de GNRH, estas neuronas, ¿no es cierto?, dejan de funcionar. Y como consecuencia, la hipófisis deja de producir gonadotropinas y los testículos o los ovarios dejan de funcionar. Y se apagan para prenderse nuevamente durante la pubertad. Entonces, fíjense, en estas neuronas tan importantes en el hipotálamo, no estaban ahí desde el comienzo, sino que migraron. Fíjense, migraron desde aquí pegadas a estas células olfatorias, ¿no es cierto? Están estas neuronas GNRH que migran por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y se quedan en el hipotálamo, mientras estos axones se van hasta la corteza olfatoria, ¿no? Se quedan en el hipotálamo. Entonces, fíjense, actualmente se conocen más de 40 factores de transcripción que están comprometidas en el desarrollo y migración. Aquí uno de los primeros factores que se conocieron fue el CAL1, por eso se le llamó CAL1 al gene, ¿no es cierto? El síndrome ya se conocía, la enfermedad ya se conocía, pero cuando se conoció que había un gen cuya mutación producía síndrome de Kalman, el primer nombre que recibió este factor de transcripción fue CAL1. Y los otros fueron llamándose, ¿no es cierto?, según el laboratorio que los describió por primera vez. Y asimismo hay una serie de factores de transcripción que se encargan de la homeostasis y que son importantes también para la secreción de GNRH. Fíjense, hay una multitud de genes, ¿no? Fíjense en la neurona KIS1, factores de transcripción. Entonces, se conocen bastantes. Entonces, ¿qué es el síndrome de Kalman? El síndrome de Kalman es una deficiencia congénita, fíjense, congénita de GNRH. Con frecuencia los pacientes tienen también anosmia o hipoosmia por agenesia del bulbo olfatorio. Fíjense, interesante. Entonces ahora comprendemos por qué se produce esta anosmia o hipoosmia en el síndrome de Kalman, ¿no? Aparte de esto, los pacientes con síndrome de Kalman también pueden tener ceguera de colores o algo más grave, una atrofia óptica o sordera neural o paladar rendido. Fíjense cómo el paladar rendido se ve con frecuencia en niños que tienen algún defecto a nivel del hipotálamo o del hipófisis, ¿no? Como les decía, se han descrito al menos 12 mutaciones genéticas. Entre estas, el gen CAL1 que ya vimos y otros que producen el síndrome de Kalman. En los varones, en los niños, en los varones, lo que se ve es que los niños nunca hacen el cambio de la edad infantil a la época puberal. O sea, no
no tienen pubertad, no progresan al estado puberal, se quedan, si no tienen tratamiento, se quedan en estado infantil, ¿no es cierto? Con signos marcados de hipogonadismo, ¿no? Signos marcados de hipogonadismo significa, por ejemplo, micropene y a veces también testículos criptorquidia, ¿no? Y eso se produce porque, como estos niños nunca tuvieron una exposición a la testosterona, ya les decía yo que los testículos funcionan casi como en un adulto durante la época intrauterina y los primeros meses de la época postnatal, porque el eje está prendido completamente, y al parecer esa exposición a la testosterona, entre otras cosas, hace que el pene crezca hasta un tamaño, ¿no es cierto?, como el que se ve en los niños recién nacidos, ¿no es cierto? Y también es importante para que los testículos, esa testosterona, para que los testículos desciendan a su posición definitiva en el escroto, ¿no? Entonces, como estos niños nunca tuvieron exposición a testosterona, por eso pueden tener, ¿no es cierto?, datos de hipogonadismo intrauterino, si pudiera llamarse así esto, ¿no es cierto? En las mujeres, estas niñas por lo general consultan con amenorrea primaria, es decir, nunca han tenido una menstruación y ausencia de caracteres sexuales secundarios, o sea, vello pubiano muy escaso y ausencia de mamas y útero infantil, ¿no es cierto? En estos pacientes, en el síndrome de Kallmann, en el que hay una deficiencia congénita de GnRH, la administración repetida de GnRH, ¿no es cierto?, a través de un dispositivo externo, así como hay bombas que pueden administrar a los pacientes diabéticos insulina constantemente en pequeños pulsos según se vaya necesitando, ¿no es cierto? Hay también unos aparatos que pueden mandar a la sangre pulsos de GnRH, y cuando se hace eso, la hipófisis comienza a prenderse poco a poco, porque la hipófisis en esta enfermedad está intacta. Lo que no ha tenido es la estimulación correcta de GnRH. Y es por lo demás una hipófisis que funciona bien en cuanto a hormona tiroidética, en cuanto a TSH, en cuanto a CTH, a prolactina, hormona de crecimiento, sin problemas. Aquí el único problema son las células que producen gonadotropinas. Entonces, a esas células de la hipófisis que producen gonadotropinas les estimulamos de forma repetida, con pulsitos de GnRH, uno puede recuperar el funcionamiento de la hipófisis con producción normal de gonadotropinas, ¿no? Y entonces se recupera la función del testículo o del ovario, ¿no es cierto? Y el tratamiento del síndrome de Kallmann consiste de esteroides gonadales, ¿no es cierto?, para masculinizar o para feminizar a la paciente, y el momento en el que se necesite que las gónadas maduren en su capacidad reproductiva, entonces ahí sí se necesita, ¿no es cierto?, administrarles gonadotropinas para estimularles a las gónadas o bomba difusión con GnRH. Esto es fantástico, ¿no? Ustedes comprenderán entonces que actualmente pues ya es una técnica dominada, ¿no es cierto? La Aló, dígame. Ya. Ya. En el Centro Médico Meditrópoli.
Eso está frente al Hospital Metropolitano, Centro Médico Meditrópoli, consultorio 513, quinto piso. Centro Médico Meditrópoli, está cruzando la Mariana de Jesús frente al Hospital Metropolitano. Verá que la secretaria y yo vamos a estar ahí desde las 9 hasta las 12. Bueno, gracias. Perdón. Entonces, actualmente se produce GnRH como se produce insulina, ¿no? Por técnicas de ADN recombinante, cantidades industriales de GnRH. Entonces, se puede utilizar la bomba de difusión de GnRH en esta enfermedad, fíjese, para producir una correcta estimulación de las gónadas, ¿no? Este es el famoso síndrome de Kalman. Aquí tienen ustedes el caso de un niño de 15 años, casi 16 meses, ¿no es cierto? Y fíjense, tiene unos genitales que son infantiles, ¿no? Y tiene también unas proporciones que se llaman eunucoides. Cuando no hay exposición a andrógenos, ¿no es cierto? Los huesos largos siguen creciendo. Y finalmente los huesos largos terminan siendo más grandes que el tórax. Entonces a eso se debe que el segmento inferior en estos pacientes suele ser mayor que el segmento superior, cuando normalmente ambos segmentos suelen ser simétricos. O sea, la relación segmento superior, segmento inferior suele ser igual a 1. Entonces, fíjense, en este caso es menor, ¿no es cierto? Porque el segmento inferior es más largo. Eso indica que las extremidades han crecido demasiado con relación al tronco. Eso se dice que es una proporción eunucoide. Igualmente, normalmente la abrazada, o sea, midiendo cuando el niño extiende los brazos, la abrazada es igual a la talla. En estos pacientes la abrazada es mayor a la talla, ¿no? Entonces, fíjense en este paciente, tiene 16 años, sigue con genitales que parecen el de un niño de 5 años, ¿no es cierto? Los testículos son bien pequeños, fíjense, de 1.2 centímetros, chiquitos, ¿no es cierto? Es decir, a los 16 años este paciente todavía no presenta la pubertad, ¿no? Entonces ahí es cuando ustedes comienzan a pensar que el paciente tiene un hipogonadismo, ¿no? Entonces fíjense, el paciente tiene una testosterona bajísima y tiene unas gonadotropinas prácticamente indetectables. Entonces eso indica que el paciente tiene un hipogonadismo central, ¿no es cierto? Entonces, este es un típico caso. Este paciente, por lo demás, tenía una función tiroidea, suprarrenal, normales, ¿no? Y fíjense, tiene una talla muy buena, lo que significa que la hormona de crecimiento se está produciendo en cantidades perfectamente normales, ¿no? O sea, finalmente este paciente tiene una hipófisis normal, salvo por el hecho de que el gonadotropo o las células que producen gonadotropinas no están funcionando, ¿no es cierto? ¿Por qué no funcionan? Porque no están recibiendo la información, los pulsos de GnRH. ¿Por qué no reciben los pulsos de GnRH? Porque no hay las neuronas que producen GnRH. ¿Por qué no están las neuronas en el hipotálamo? Porque no pudieron migrar desde el bulbo olfatorio completamente, ¿no es cierto? ¿Por qué no migraron? Porque hay un defecto genético en unas proteínas que son importantes para ese traslado, ¿no? Fíjense qué interesante. Otra causa de hipopituitarismo genético, ¿sí? Es el síndrome de Prader-Willi, ¿sí? Estos pacientes tienen hipogonadismo hipogonadotrópico. Fíjense, esta es otra forma de llamar, podríamos decir también hipogonadismo central. Pero en el caso de los hipogonadismos, ¿no es cierto? Los hipogonadismos pueden ser hipogonadotrópicos cuando el problema es central, o sea que hay una deficiencia de gonadotropina, pero también hay hipogonadismos hipergonadotrópicos, en cuyo caso entendemos que el problema está a nivel de los testículos, ¿no es cierto?
en los varones, o en las mujeres, en los ovarios. Entonces, estos pacientes tienen hipogonadismo hipogonadotrópico, es decir, tienen una deficiencia de gonadotropinas, ¿sí? Tienen hiperfagia, ¿sí? Y como consecuencia tienen obesidad. Esto suele ser una señal de un problema hipotalámico. En el hipotálamo está un centro de la saciedad, ¿sí? La deficiencia de leptina también. La leptina actúa a nivel hipotalámico produciendo saciedad a nivel hipotalámico. Entonces, fíjense, estos pacientes además tienen hipotonía muscular crónica, tienen retraso mental y tienen diabetes tipo 2. Este es el famoso síndrome de Prader-Willi, ¿no? Aquí tienen ustedes una foto de un niñito con síndrome de Prader-Willi, ¿no? Hipogonadismo hipogonadotrópico, ¿sí? Con retraso mental y obesidad. Luego tenemos, como hemos señalado, causas adquiridas, ¿no? Causas adquiridas. Entre las causas adquiridas, yo les he traído este texto que sale de nuestro libro de texto para recordarnos que cada vez hay más evidencias de que hay pacientes con historia de traumatismo cráneoencefálico, incluyendo trauma por deportes de contacto, que han sido diagnosticados de hipopituitarismo, ¿no? La historia clínica puede ser muy importante para el diagnóstico de un hipopituitarismo. Igualmente, pacientes que han sufrido una hemorragia subaracnoidea pueden hacer hipopituitarismo más tarde. Y los pacientes que han sido irradiados en la zona de la hipófisis también pueden hacer eventualmente hipopituitarismo, ¿no? Hay una categoría que nosotros vimos en la categoría de las causas inflamatorias e infecciosas, infiltrativas también, ¿no es cierto? Desórdenes por infiltración hipotalámica. Fíjense, este es un problema hipotalámico, ¿no es cierto? La sarcoidosis, que es una enfermedad inflamatoria crónica, la histiocytosis X, la amiloidosis y la hemocromatosis, ¿no es cierto? La hemocromatosis es una enfermedad por almacenamiento anormal de hierro. En estas enfermedades se pueden ver datos de un compromiso tanto a nivel del hipotálamo como del tallo pituitario y la hipófisis, ¿no es cierto? Como vamos a ver en una gráfica. Un dato interesante del hipopituitarismo que producen estos desórdenes infiltrativos es que la diabetes insípida es frecuente, ¿no es cierto? Y la diabetes insípida se produce por lesión hipotalámica y también por compromiso del tallo pituitario. Es decir, que los axones largos de estos que bajaban desde el hipotálamo a la hipófisis posterior se ven interrumpidos por esta infiltración, ¿no? Otro dato interesante, fíjense, por la misma razón, es la hiperprolactinemia. Fíjense qué interesante. La hiperprolactinemia se produce por compromiso del tallo pituitario. El tallo pituitario está infiltrado, ¿no es cierto? Y entonces los axones que bajan por ahí se ven interrumpidos de forma tal que la dopamina no alcanza a llegar a la hipófisis anterior y se produce hiperprolactinemia, ¿sí? Y el hipogonadismo hipogonadotrópico también son frecuentes, ¿no? Entonces, fíjense, la hiperprolactinemia, ¿qué nos indica? Que la hipófisis está intacta, ¿no? Entonces, un paciente con hipogonadismo hipogonadotrópico, ¿no es cierto? Hiperprolactinemia, esto nos hace pensar a nosotros que el problema es a nivel hipotalámico, ¿no? O a nivel del tallo pituitario.
¿no es cierto? Este hipogonadismo hipogonadotrópico no debe ser por lesión de la hipófisis, ¿no es cierto? Porque si no, no habría hiperprolactinemia. Y la diabetes insípida también apunta a un problema hipotalámico. Entonces, fíjense, estos desórdenes por infiltración tienen estas características que son las que a un médico le tienen que hacer pensar en esta posibilidad, ¿no? Aquí les he traído yo una imagen. Esta es una mujer de 52 años, ¿sí? Que fue valorada por adenopatías ciliares simétricas bilaterales, típica de la sarcoidosis, y también tenía eritema nodoso. Y se hizo una biopsia de ese eritema nodoso y se diagnosticó una sarcoidosis. Y el paciente tenía también, la mujer tenía diabetes insípida, bebía más de 10 litros de agua diariamente y además tenía insuficiencia suprarrenal e hipotiroidismo centrales. Fíjense, en la resonancia magnética nuclear, fíjense en el corte coronal, que es este, fíjense en cómo se ve fíjense en cómo el tallo pituitario está. Si le ven que está gruesísimo, normalmente es un hilito que baja. Aquí está el hipotálamo, aquí está el tercer ventrículo. Y aquí está el hipotálamo, fíjense, rodeando al tercer ventrículo. De aquí bajan por el tallo hipofisario a la hipófisis. Pero fíjense, el tallo está completamente engrosado. Esto es lo que nos tiene que hacer pensar, ¿no es cierto?, en un problema de tipo infiltrativo por sarcoidosis, histiocitosis, hemocromatosis. Y en el corte sagital, fíjense en cómo aquí está la hipófisis del tallo pituitario gruesísimo y una infiltración anormal en la zona del hipotálamo, ¿no? Esto es sarcoidosis, es una infiltración por granulomas sin caseificación típico de la sarcoidosis. Estos son casos muy raros, pero tiene interés conocerlos porque somos médicos y tenemos que tener una cultura general médica, ¿no es cierto?, que está bien. Otra causa, esta sí, bien frecuente, como vimos en esta tabla de causas en la vida real de hipopituitarismo, ¿no es cierto? Los tumores y el tratamiento de esos tumores son las causas más frecuentes de hipopituitarismo. Y la irradiación craneal es un tipo de tratamiento que se emplea para los tumores hipofisarios, ¿no? Entonces, la irradiación a la base del cráneo, ¿no es cierto? Es decir, en la zona de la hipófisis. Fíjense, hasta un 60-70% de pacientes a quienes se les ha irradiado, ¿no es cierto?, en la base del cráneo, en la zona de la hipófisis, ¿no es cierto?, con una dosis media de 50 grays, desarrollan hipopituitarismo. O sea, esta es una complicación frecuente de la irradiación en la zona de la hipófisis, ¿sí? Los pacientes jóvenes son más susceptibles, y esto es interesante, fíjense, no es que aparece meses después de la irradiación, puede aparecer de 5 a 15 años luego de la exposición. Es decir, la radiación tiene un efecto retardado. Por eso es que los pacientes que han sido irradiados en esta zona tienen que ser valorados por un posible hipopituitarismo cada 2 años, ¿no? Y fíjense, esto también es interesante, ¿no? Más que un daño hipofisario, la radiación por lo general es el resultado de un daño hipotalámico, ¿no? Las neuronas son más sensibles que las células de la hipófisis anterior. La deficiencia de GH es la más frecuente, seguido de la de gonadotropinas
y de ACTH, fíjense. Un curso medio parecido al que comentábamos cuando hay tumores, ¿no? Fíjense, GH siempre es la causa más, es la deficiencia más frecuente, ¿no? Y luego le sigue la de LH y FSH. De modo que los pacientes que han sido irradiados en esta zona son pacientes de alto riesgo para hacer hipopituitarismo años después de la irradiación. Otra causa de hipopituitarismo es la hipopsitis linfocitaria. ¿Sí? Esta es una enfermedad en la que esto ocurre usualmente en el posparto. ¿Sí? En el posparto. ¿Sí? Se trata de un fallo pituitario por infiltración linfocitaria de tipo autoinmune. ¿Sí? Es una especie de proceso inflamatorio agudo de tipo autoinmune contra la hipófisis. No se sabe muy bien por qué sucede esto, ¿sí? Pero en el periodo del posparto se produce un ataque linfocitario y una infiltración y una inflamación aguda de la hipófisis, ¿no es cierto? Y entonces la hipófisis crece y se vuelve edematosa. Y entonces los pacientes, ¿no es cierto?, presentan, fíjense, hiperprolactinemia, ¿no es cierto? Y en la resonancia magnética una masa pituitaria importante que parece un adenoma. Los pacientes tienen con frecuencia cefaleas, ¿sí? Por la distensión de la hipófisis y de la dura madre que le cubre, y trastornos visuales, porque la hipófisis crece tanto que comprime el quiasma óptico, ¿sí? Puede haber elevación de la velocidad de sedimentación globular, ¿no es cierto? Y lo importante es que el proceso inflamatorio cede luego de algunos meses de tratamiento con glucocorticoides. Entonces, este es un caso en el que no hay que operarse. Aquí el peligro es que el neurocirujano o el clínico piensen que se trata de un adenoma y le operen a la paciente, no. Entonces, esto no es quirúrgico. Esta es una lesión que parece un adenoma, pero no es un adenoma, ¿no es cierto? Y el fallo pituitario se produce por infiltración linfocitaria, ¿no?, que requiere tratamiento inmediato, especialmente la deficiencia de cortisol, la deficiencia de ACTH, requiere tratamiento inmediato. Este fallo pituitario se ha visto que puede ser reversible o permanente. Fíjense, este es un fallo pituitario agudo en el posparto, ¿no es cierto? Usualmente de varias hormonas, por una inflamación aguda. Aquí les he traído yo algunas imágenes. Fíjense, esta es una paciente que presenta, esta es una tomografía coronal, un corte coronal de la hipófisis, una tomografía con contraste. Fíjense, aquí se ve la carótida cuando se divide en la arteria cerebral anterior y media. Aquí está el seno cavernoso y aquí se ve la hipófisis, ¿no es cierto? Fíjense, tremendamente aumentada de tamaño. Entonces, esta es una hipófisis que tiene un tamaño que es casi 2 o 3 veces más grande que lo normal, ¿no? Pero fíjense cómo el medio de contraste es captado por la glándula de forma difusa, ¿sí? Aquí no hay defectos que sugieran un tumor. Entonces, ahí es cuando el médico tiene que sospechar que puede tratarse de una hipopsitis linfocitaria. Y el otro aspecto es que ocurre en el posparto, ¿no? Esto no se ve en mujeres, esto no se ve en varones, se ve en mujeres. Fíjense en otro caso de hipopsitis linfocitaria, ¿no? Fíjense, una tremenda inflamación de la hipófisis. Y claro, esto comprime el quiasma óptico y esa infiltración linfocitaria hace que la hipófisis deje de funcionar, ¿no? Se produce un hipopituitarismo. Fíjese esta infiltración, esta hipopsitis tan enorme, ¿no?, tan severa de la hipófisis, que efectivamente parece un tumor, ¿no? Pero no es un tumor. Luego tenemos otra causa que es la apoplejía pituitaria. La apoplejía pituitaria.
Este es un evento vascular hemorrágico intrapituitario agudo. ¿Sí? Esto puede producirse como una hemorragia espontánea en un adenoma preexistente. ¿Sí? Cuando este evento isquémico se produce en el posparto, hablamos del síndrome de Sheehan. Dicen que no es tan raro, se ve de vez en cuando pacientes con síndrome de Sheehan, ¿no es cierto? Estos son pacientes, acuérdense que la pituitaria aumenta de tamaño al doble, casi al doble o a veces un poco más durante el embarazo. Eso se debe principalmente a que aumente el tamaño de las células que producen prolactina. Entonces, la hipófisis se convierte en una zona que se irriga con las justas, ¿no? Es decir, que los capilares con las justas consiguen irrigar esta hipófisis que se ha hecho grande durante el embarazo. Entonces, en el síndrome de Sheehan, la mujer ha tenido un evento hemorrágico, una bajada fuerte de la presión arterial, con frecuencia ha habido que hacer una transfusión, y eso produce una isquemia aguda y una necrosis de la hipófisis, ¿no? Y entonces, en el periodo posparto, ¿no es cierto?, la mujer ya no puede dar de lactar porque ya no tiene prolactina y nunca más vuelve a tener periodos menstruales porque hay un hipopituitarismo con deficiencia de gonadotropinas, ¿no? Fíjense, este es el síndrome de Sheehan. Este es un evento isquémico más que hemorrágico, es un evento isquémico que produce una lesión isquémica necrótica de la hipófisis en el posparto. Ese es el síndrome de Sheehan. La apoplejía pituitaria es un cuadro un poco diferente, ¿no? Es una hemorragia espontánea en un adenoma preexistente. Un evento isquémico parecido al del síndrome de Sheehan puede ocurrir, ¿no es cierto?, en pacientes con diabetes mellitus, con hipertensión, con anemia de células falciformes, ¿no es cierto? Ustedes saben que estas células son muy sensibles a la hipoxia. Esta hemoglobina anormal se precipita cuando hay hipoxia y se producen tapones de glóbulos rojos precipitados en los capilares y áreas de necrosis distal. Cuando esto ocurre en la hipófisis, puede producirse una especie de lesión isquémica severa de la hipófisis, ¿no? O en pacientes con choque agudo, ¿no? Estos son eventos isquémicos. La apoplejía pituitaria por lo general se refiere a un evento vascular hemorrágico. La apoplejía pituitaria, es decir, este evento vascular hemorrágico severo en el seno de un tumor preexistente, es una emergencia endocrinológica, ¿no? El paciente acude a emergencias con una cefalea severa de inicio súbito, con signos de irritación meningia, cambios visuales bilaterales, porque el proceso hemorrágico invade el seno cavernoso y se compromete el funcionamiento de los pares craneales que pasan por el seno cavernoso, y como consecuencia de esto se produce oftalmoplegia. Los cambios visuales son también debidos a una compresión del quiasma óptico, ¿no? Y en casos severos, por la deficiencia severa de cortisol, ¿no es cierto?, puede haber colapso cardiovascular y puede haber también pérdida de conocimiento. Esta es una emergencia endocrinológica que también puede producir hipoglucemia severa, hipotensión, choque y a veces muerte, ¿no? Estos pacientes se les hace rápidamente cuando el cuadro clínico, o sea, una combinación de cefalea severa de inicio súbito con oftalmoplegia y defectos visuales, debe hacer pensar inmediatamente en una apoplejía pituitaria, ¿no es cierto? Y cuando hay que operarles de forma emergente, cuando hay pérdida visual, cuando hay oftalmoplegia o cuando hay disminución del nivel de conciencia, ¿no es cierto? Todos estos efectos compresivos que
pueden mejorar si es que se hace una evacuación de la hemorragia rápida, ¿no? Aquí les he traído yo un caso de un paciente. Fíjense, es un paciente con una apoplejía pituitaria. Este paciente fue valorado 12 horas luego del inicio brusco de intenso dolor de cabeza, ¿no es cierto? Cansancio y parálisis del nervio oculomotor derecho, del tercer par derecho. Fíjense cómo tiene la ptosis palpebral como evidencia de una lesión del tercer par, ¿no? Fíjense, y una masa, ¿no es cierto?, con una resonancia que indica sangrado. Este paciente seguramente tenía un tumor pequeño, el tumor sangró, ¿no es cierto?, se produjo el cuadro catastrófico de una apoplejía pituitaria, ¿no? Fíjense. Y finalmente vamos a ver otra, otra causa adquirida. Es también un defecto, con frecuencia puede ser un defecto del desarrollo, un defecto estructural, es un defecto que se llama la silla turca vacía, ¿no es cierto? Una silla turca parcial o completamente vacía, es decir, que no se ve hipófisis, es usualmente un hallazgo casual en una resonancia magnética o en una tomografía, ¿no? Algunos pacientes tienen hipertensión intracraneal y eso se piensa que puede ser la causa de la silla turca vacía. También se piensa que la silla turca vacía puede aparecer luego de que un tumor pituitario se infarta, se necrosa, se reabsorbe, deja un espacio vacío que inmediatamente es ocupado, ¿no es cierto?, eh, por líquido cefalorraquídeo. Lo interesante de la silla turca vacía es que la mayoría de pacientes suelen tener una función pituitaria normal, pero a veces puede haber un cierto grado de hipopituitarismo, ¿no? Yo les he traído dos gráficos. Fíjense, esta es la hipófisis normal. En la hipófisis normal está rodeada de líquido subaracnoideo, ¿no? Este es el espacio subaracnoideo. Entonces, por alguna razón, a veces se produce una eventración del líquido del espacio subaracnoideo en la silla turca, ¿no? Entonces, la hipófisis es rechazada hacia la base de la silla turca. Y en las imágenes lo que se ve es que la silla turca está llena de líquido, ¿no? Fíjense en esta imagen. Aquí está la silla turca, la hipófisis está aquí, dada contra el suelo, ¿no es cierto? El infundíbulo estirado completamente y el espacio donde estaba la hipófisis está ocupado por el espacio subaracnoideo, ¿no? Fíjense en una imagen, aquí tenemos otra imagen, fíjense en una resonancia magnética en diferentes fases, fíjense en cómo se ve que la hipófisis, a la que casi no se le ve, ¿no?, está aquí al fondo, ¿no es cierto? Y el espacio está completamente ocupado por líquido subaracnoideo, que aparece homogéneo, como el líquido que aparece en el tercer ventrículo y en los ventrículos laterales, y aquí no. Si es líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Y estos son, por lo general, como les decía, hallazgos casuales, ¿no es cierto? Y por lo general no producen una disfunción de la hipófisis. Muy bien, yo creo que ahí lo vamos a dejar. No sé si tienen alguna pregunta para responder este rato. ¿Hay alguna inquietud, alguna pregunta? Bueno, Doc, parece que todo quedó claro. Creo que no hay preguntas. bueno, espero que todo haya quedado claro. Eh, Finalmente quería preguntarles, me figuro que todos completaron ya la tarea número 1, que había que responder luego de leer detenidamente todo el capítulo sobre mecanismos de acción hormonal. Ese capítulo es muy importante
Si yo les dijera algo, la diferencia entre un médico actual a un médico que se graduó, digamos, en los años 80, 90, todo lo que van a ver en endocrinología sabía el médico que se graduó en 1990, es decir, cuando ustedes tenían probablemente 2 años de edad. Lo que no sabía es buena parte del capítulo de mecanismo de acción hormonal. Entonces, ustedes tienen que percatarse de eso, ¿no es cierto? Esa es realmente, ¿no es cierto? Los avances que se han producido en la endocrinología han ocurrido, se manifiestan, digamos, en los conocimientos que aparecen en ese capítulo, ¿no? De modo que este capítulo hay que leerlo con mucho detenimiento, ¿no es cierto? Porque esos son realmente conocimientos nuevos que médicos hace, como les digo, 10, 15 años no tenían, ¿no? Para nada. No sé si tuvieron algún problema con la tarea número 1 o todos entregaron sin problemas. Sí, Doc, me parece que ya todos entregamos sin problemas. Ok. Entonces, pongan atención el día de hoy que vamos a abrir la tarea número 2, que consiste en interpretar y escribir el diagnóstico. Acuérdense en que tenemos que comparar las hormonas las concentraciones séricas de las hormonas de la glándula blanco, ¿no es cierto? Y de la hormona trófica. Y entonces, en base a las dos, tenemos que ver cuál es el problema, ¿no es cierto? Y dónde está el problema. ¿Es una hiperfunción glandular? ¿Es una hipofunción glandular? Si es una hipofunción, ¿se debe a un daño de la glándula blanco o es un daño a nivel central? Y lo mismo en el caso de si hay un exceso hormonal, ¿no? Perfecto. Entonces, si no hay más novedades, continuamos con... Doc, Sí, disculpe, sí, yo tenía una preguntita. Lo que pasa es que en el aula virtual se nos abrió la tarea 2.9, que es de la vía óptica, y esa está para entregar las tareas desde el día de no, hoy esa hasta el día no, lunes. Sí, solamente le esa quería no. notificar eso. Bueno, voy a revisar, pero esa no es una tarea que hayamos abierto. Es algo extraño. Voy a hablar con la doctora, con la licenciada que trabaja en el centro de cómputo para ver por qué es que se están abriendo trabajos, pero no. La tarea que vamos a ver es la tarea número 2. La que tú dices debe ser una tarea número, no sé, ¿qué tarea es esa? 5, 6. Es la 2.9, Doc. Por eso, 2.9. La que vamos a abrir ahora es la 2.0 o la 2.1. Así que no le hagan caso a esa tarea. La que tienen pendiente desde hoy y probablemente hasta el martes o lunes es la interpretación de las pruebas diagnósticas. Bueno, quedamos en eso entonces. Sí, Doc, Nos vemos disculpe, el una día lunes. preguntita. Doc, sí, ¿Sí? perdón que le interrumpa. Solo le quería pedir si el plazo podría ser hasta el día martes o si es posible hasta el día miércoles, pero yo creo que con el día martes estaría bien. Lo que pasa es que el día de mañana todo el curso se va de viaje porque tenemos un acto de labor social, entonces nos vamos a la provincia de Chimborazo. Entonces, con el viaje y todo eso, sí tenemos un día perdido, entonces tal vez no alcancemos a entregar el deber para el día lunes. ¿Será que puede ser para el día martes, por favor? Sí, puede ser para el martes al mediodía Ya, máximo. listo, Doc, gracias. Bueno, quedamos en eso. Hasta luego, que tengan un buen día. Hasta luego, Doc, gracias. Gracias, Doc. Hasta luego, Doc. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Gracias, Doc. Doc. Hasta luego, Doc.